Un ladrón en la carretera. De Arthur Conan Doyle. El lugar era la carretera Eastbourne-Tunbridge, no muy lejos de Crossing Hand, un tramo solitario, con un brezal a ambos lados. Eran las 11:30 de una noche de domingo, a finales de verano. Un coche pasaba lentamente por la carretera. Era un Rolls-Royce, que funcionaba con suavidad, y un tenue ronroneo del motor. A través de los dos círculos vibrantes, proyectados por los faros eléctricos, las ondulantes franjas de hierba y brezos, se deslizaban veloces, como una película dorada, dejando una oscuridad aún mayor tras ellos y a su alrededor. Un punto rojo brillaba en la carretera, pero no se veía ninguna matrícula dentro del halo de luz, proyectado por el faro trasero. El coche era abierto y de tipo turístico, pero en la oscuridad de la noche, pues no había luna, un observador difícilmente habría notado una curiosa indefinición en sus líneas. Al deslizarse frente a la amplia franja de luz, que salía por la puerta abierta de una cabaña, se vislumbró la razón. La carrocería lucía un singular arreglo suelto de tela marrón. Incluso el largo capó negro estaba ceñido con una cortina cerrada. El hombre solitario, que conducía este curioso coche, era corpulento y robusto. Estaba encorvado sobre el volante, con el ala de un sombrero calada hasta los ojos. La punta roja de un cigarrillo ardía bajo la sombra negra que proyectaba el sombrero. Llevaba un abrigo oscuro, con el cuello subido hasta las orejas. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y mientras el coche se deslizaba silenciosamente por la larga y empinada carretera, parecía estar mirando hacia adelante en la oscuridad, en busca de algún objeto ansiosamente esperado. El lejano sonido de la bocina de un motor llegaba débilmente desde algún punto muy al sur. En una noche así, en esa carretera, todo el tráfico debía circular de sur a norte, cuando la corriente de londinenses, que pasaban fuera el fin de semana, regresaba a la capital, del placer al trabajo. El hombre se irguió, y escuchó atentamente. Tenía la cara sobre el volante, y la mirada forzada en la oscuridad. De repente, tiró el cigarrillo y respiró hondo. A lo lejos, en la carretera, dos pequeños puntos amarillos habían doblado una curva. Se desvanecieron en una depresión, volvieron a ascender, y luego volvieron a desaparecer. De repente, el hombre pareció despertar, y ser invadido por una intensa actividad. Sacó de su bolsillo una máscara de tela oscura, que se ajustó firmemente sobre el rostro, ajustándola con cuidado, para que su visión no se viera obstaculizada. Por un instante, encendió una linterna, echó un vistazo rápido a sus preparativos, y la dejó junto a una pistola Mauser, en el asiento de al lado. Luego, bajándose el sombrero aún más que nunca, soltó el embrague, y bajó la palanca de cambios. Con un estremecimiento, la larga y negra máquina avanzó a toda velocidad, y con un suave suspiro de sus potentes motores, se lanzó por la pendiente. El conductor se agachó, y apagó los faros eléctricos. Solo una tenue franja gris, que atravesaba el brezal negro, indicaba el camino. De pronto, desde delante, se oyó un confuso resoplido, traqueteo y estruendo, mientras el coche que venía en dirección contraria remontaba la pendiente. Tosió y farfulló, en una potente y anticuada marcha baja, mientras su motor latía, como un corazón cansado. Las luces, amarillas y deslumbrantes, se atenuaron por última vez, en una curva cerrada. Cuando reaparecieron sobre la cima, los dos coches estaban a menos de 30 metros el uno del otro. El Rolls-Royce negro se cruzó en la carretera a toda velocidad, y le cerró el paso al otro, mientras una luz de advertencia se agitaba en el aire. Con un frenazo, el ruidoso recién llegado se detuvo. ¡Por Dios!, exclamó una voz indignada. Podríamos haber tenido un accidente. ¿Por qué demonios no deja las luces encendidas? No le vi, hasta que casi le reviento los radiadores. La linterna, al ser adelantada, reveló a un joven muy enfadado, de ojos azules, bigote amarillo y tez rubicunda, sentado solo, al volante de un anticuado Wolseley de 12 caballos. De repente, la expresión de agravio, en su rostro enrojecido, se transformó en una de absoluto desconcierto. El conductor del coche oscuro había bajado de un salto del automóvil,
empuñando una pistola negra, de cañón largo y aspecto amenazador, con la que apuntaba al rostro del viajero. «Manos arriba», dijo con voz rápida y severa, «manos arriba, te digo». El joven era valiente, pero sus manos se levantaron de inmediato. «Baja del coche», dijo secamente su agresor. El joven salió a la carretera, seguido de cerca por la linterna y la pistola que lo apuntaban. Hizo ademán de bajar las manos, pero una palabra, breve y severa, las hizo levantar de nuevo. «Mire, esto resulta un poco anticuado», dijo el viajero. «Supongo que está bromeando, ¿verdad?» «Tu reloj», dijo el hombre detrás de la pistola Mauser. «No puede decirlo en serio. Tu reloj, rápido». «Bueno, tómalo si quieres. Solo está chapado, no vale mucho. Estás 2 siglos fuera de lugar. Creí que ya no quedaban asaltadores de caminos. No aquí, al menos. Pareces estar un poco fuera de lugar, en una carretera de Sussex». «Tu cartera», dijo el hombre. Había algo muy convincente en su voz y sus métodos. El joven se la entregó de inmediato. «¿Algún anillo?» «No los uso». «Quédate ahí. No te muevas». El salteador de caminos pasó junto a su víctima y abrió el capó del Wolseley. Su mano, con unas tenazas de acero, se hundió en la maquinaria. Se oyó el chasquido de un alambre al romperse. «Maldita sea, no me estropee el coche», gritó el viajero. Hizo ademán de aproximarse, pero, veloz como un rayo, la pistola volvió a apuntarle a la cabeza. Y sin embargo, incluso en ese instante, mientras el ladrón se inclinaba de nuevo sobre el coche, algo llamó la atención del joven, que lo hizo sobresaltarse. Abrió la boca, como si estuviera a punto de gritar, pero, con un esfuerzo evidente, se contuvo. «Entra», dijo el salteador de caminos. El viajero volvió a subir a su auto. «¿Cómo te llamas?» «Ronald Barker. ¿Y usted?» El hombre enmascarado ignoró la impertinencia. «¿Dónde vives?», preguntó. «Mis tarjetas están en mi cartera. Tome una». El salteador de caminos se subió a su coche, cuyo motor silbaba y susurraba, en un suave acompañamiento a la escena. Con un estrépito, echó el freno de mano, metió las marchas, giró el volante con fuerza y dejó atrás al inmóvil Wolseley. Un minuto después, se deslizaba velozmente, con todas las luces encendidas, unos 800 metros hacia el sur por la carretera, mientras el señor Ronald Barker, con una luz de posición en la mano, rebuscaba furiosamente entre los cachivaches de su caja de reparaciones un cable que conectara la electricidad y lo pusiera en marcha de nuevo. Cuando se hubo distanciado prudencialmente de su víctima, el aventurero se relajó, sacó su botín del bolsillo, se guardó el reloj, abrió la cartera y contó el dinero. 7 chelines constituían el miserable botín. El pobre resultado de sus esfuerzos pareció divertirlo más que molestarlo, pues rió entre dientes, mientras sostenía las 2 medias coronas y el florín a la luz de su linterna. De repente, su actitud cambió. Volvió a guardar la delgada cartera en el bolsillo, soltó el freno y siguió adelante, con la misma tensa actitud con la que había iniciado su aventura. Las luces de otro coche se acercaban por la carretera. En esta ocasión, los métodos del salteador de caminos fueron menos furtivos. La experiencia le había dado confianza. Con las luces aún encendidas, corrió hacia los recién llegados y, deteniéndose en medio del camino, les indicó que se detuvieran. Desde el punto de vista de los asombrados viajeros, el resultado fue bastante impresionante. Vieron, a la luz de sus propios faros, 2 discos brillantes, a cada lado del largo morro negro, de un coche de alta cilindrada, y sobre ellos, el rostro enmascarado y la figura amenazante de su solitario conductor. En el círculo dorado proyectado por el coche, se alzaba un elegante descapotable de 20 caballos, con un chofer pequeño y muy asombrado, que parpadeaba bajo su gorra de visera. Tras el parabrisas, asomaban los sombreros cubiertos con velos, y los rostros perplejos de 2 jóvenes muy guapas. Un pequeño crescendo de chillidos asustados anunciaba la intensa emoción de una de ellas. La otra era más fría y más crítica. «No te asustes, Hilda», susurró.
Cállate y no seas tan tonta. Es Bertie, o uno de los chicos, que quiere gastarnos una broma. No, no. Es de verdad, Flossie. Es un ladrón, sin duda. ¿Qué hacemos? Dios mío. Está matando al pobre Alf. La actuación del ladrón fue ciertamente alarmante. Saltando del coche, sacó al chofer del asiento agarrándolo por la nuca. La visión de la pistola Mauser le hizo desistir de cualquier intento de protesta, y apuntado todo el tiempo por ella, el chofer abrió el capó y extrajo las bujías. Asegurando así la inmovilidad de sus víctimas, el enmascarado avanzó, linterna en mano, hacia el lateral del coche. Había dejado a un lado la brusca severidad con la que había tratado al señor Ronald Barker, y su voz y modales eran amables, aunque decididos. Incluso se quitó el sombrero, como preludio a su discurso. «Disculpen las molestias, señoras», dijo, y su voz había subido varios tonos desde la entrevista anterior. «¿Puedo preguntar, quiénes son ustedes?» La señorita Hilda no podía hablar con coherencia, pero la señorita Flossie era de un carácter más severo. «Esto es un asunto delicado», dijo ella. «¿Qué derecho tiene a detenernos en la vía pública? ¿Me gustaría saberlo?» «Tengo poco tiempo», dijo el ladrón con voz más severa. «Debo pedirle que responda a mi pregunta». «Díselo, Flossie». «Por Dios, sé amable con él», gritó Hilda. «Bueno, somos del Teatro Gaiety, de Londres, por si quiere saberlo», dijo la joven. «Quizás ha oído hablar de la señorita Flossie Thornton y la señorita Hilda Mannering. Llevamos una semana actuando en el Royal de Eastbourne, y nos tomamos el domingo libre. Así que ya lo sabe. Tengo que pedirle sus carteras y sus joyas». Ambas damas lanzaron estridentes protestas, pero descubrieron, al igual que el señor Ronald Barker, que había algo discretamente convincente en los métodos de este hombre. En pocos minutos entregaron sus bolsos, y un montón de brillantes anillos, brazaletes, broches y cadenas yacía sobre el asiento delantero del coche. Los diamantes brillaban y centelleaban como pequeños puntos eléctricos a la luz de la linterna. Él recogió la reluciente maraña y la sopesó en la mano. «¿Hay algo que valoren particularmente?», les preguntó a las damas, pero la señorita Flossie no estaba de humor para concesiones. «No sea absurdo», dijo ella, «o se lo lleva todo o lo deja todo. No queremos limosnas». «Excepto el collar de Billy», gritó Hilda, y agarró un pequeño collar de perlas. El ladrón hizo una reverencia y lo soltó. «¿Algo más?». La valiente Flossie rompió a llorar de repente. Hilda hizo lo mismo. El efecto en el ladrón fue sorprendente. Arrojó todo el montón de joyas al regazo de una de las jóvenes. «Tomen sus joyas», dijo. «No valen nada, de todas formas. Para ustedes tienen valor, para mí ninguno». Las lágrimas se transformaron en sonrisas. «Qué forma tan curiosa de ganarse la vida hoy en día. ¿No le da miedo que le pillen? Es todo tan asombroso, como una escena de comedia». «Podría ser una tragedia», dijo el ladrón. «Espero que no, estoy segura que no», exclamaron las dos damas. Pero el ladrón no estaba de humor para más conversación. A lo lejos, en el camino, habían aparecido pequeños puntos de luz. Se le acercaban nuevos asuntos, y no debía mezclarlos. Se quitó el sombrero para despedirse, y se escabulló dentro de su coche, que arrancó de inmediato, mientras la señorita Flossie y la señorita Hilda se asomaban a las ventanillas de su automóvil, aún palpitando por su aventura, y observaban el destello rojo de la luz trasera, hasta que se perdió en la oscuridad. Esta vez, todo apuntaba a un botín suculento. Tras sus 4 grandes faros, engastados en un amplio marco de reluciente latón, el magnífico Daimler de 60 caballos remontaba la ladera con un ronquido bajo, profundo y uniforme, que proclamaba su enorme fuerza latente. Mantuvo su rumbo, hasta que el Rolls Royce se le cruzó delante, y lo detuvo de golpe. Un rostro furioso, rojo y maligno, apareció por la ventanilla abierta de la limusina. El ladrón percibió una frente alta y calva, unas mejillas anchas y colgantes, y 2 ojillos astutos, que brillaban entre los pliegues de la grasa. «Quítese de mi camino»,
Quítese de mi camino ahora mismo. Gritó una voz áspera. Atropéllelo, Hearn. Bájese y sáquelo del asiento. Está borracho, le digo. Hasta este punto, los procedimientos del salteador de caminos moderno podrían haber parecido suaves. Ahora, en un instante, se tornaron salvajes. El chófer, un tipo corpulento y hábil, incitado por la voz estridente a sus espaldas, saltó del coche y agarró por la garganta al ladrón que avanzaba. Este lo golpeó con la culata de su pistola, y el hombre cayó gimiendo al suelo. Pasando por encima de su cuerpo postrado, el aventurero abrió la puerta, agarró al corpulento ocupante, salvajemente por la oreja, y lo arrastró gritando hacia la carretera. Luego, con mucha determinación, lo golpeó 2 veces en la cara con la mano abierta. Los golpes resonaron como disparos de pistola, en el silencio de la noche. El gordo viajero palideció y cayó de espaldas, casi inconsciente, contra el costado de la limusina. El ladrón le abrió el abrigo, arrancó la pesada cadena de oro del reloj, sacó el gran broche de diamantes, que brillaba en la corbata de satén negro, le arrancó 4 anillos, ninguno de los cuales podría haber costado menos de 3 cifras, y finalmente, extrajo de su bolsillo interior una voluminosa cartera de cuero. Trasladó todo esto a su propio abrigo negro, y añadió los gemelos de perla del hombre, e incluso el broche de oro que sujetaba su cuello. Tras asegurarse de que no había nada más que llevarse, el ladrón iluminó con su linterna al chófer postrado, y se aseguró de que estaba aturdido, y no muerto. Luego, volviendo junto a su amo, procedió con mucha deliberación a arrancarle toda la ropa, con una energía feroz, que hizo a su víctima gemir y retorcerse, con la inminente expectativa de ser asesinado. Cualquiera que haya sido la intención de su torturador, fue frustrada con gran eficacia. Un sonido le hizo girar la cabeza, y allí, a poca distancia, se veían las luces de un coche que venía velozmente del norte. Dicho coche ya debía haber pasado junto a los autos que el salteador había dejado tras de sí. Seguía su rastro con un propósito deliberado, y podría estar abarrotado de todos los alguaciles del condado. El aventurero no tenía tiempo que perder. Se apartó de su desaliñada víctima, se subió a su asiento, y con el pie en el acelerador, salió disparado por la carretera. Un poco más adelante, había un estrecho callejón lateral, y el fugitivo giró por él, acelerando a toda velocidad, y dejando unas buenas 5 millas de distancia de cualquier posible perseguidor, antes de atreverse a detenerse. Luego, en un rincón tranquilo, contó su botín de la noche, el mísero botín del señor Ronald Barker, los bolsos bastante mejor provistos de las actrices, que sumaban 4 libras en total, y finalmente, las magníficas joyas y la cartera abarrotada del plutócrata a bordo del Daimler. 5 billetes de 50 libras, 4 de 10, 15 soberanos y varios papeles valiosos, componían un botín de lo más notable. Era, sin duda, suficiente para una noche de trabajo. El aventurero guardó en su bolsillo todas sus ganancias mal habidas, y encendiendo un cigarrillo, emprendió su camino, con el aire de un hombre que ya no tiene ninguna preocupación en su mente. Fue la mañana, del lunes siguiente a esta memorable velada, cuando Sir Henry Hileworthy, de Walcott Old Place, tras desayunar tranquilamente, bajó a su estudio, con la intención de escribir algunas cartas, antes de salir a ocupar su lugar en el tribunal del condado. Sir Henry era teniente adjunto del condado, era un baronet de antigua cuna, había sido magistrado durante 10 años, y era famoso, sobre todo, por ser el criador de muchos buenos caballos y el jinete más aguerrido de toda la región de Weld. Un hombre alto y íntegro, de rostro fuerte y bien afeitado, cejas negras y pobladas, y mandíbula cuadrada y firme, era alguien a quien era mejor llamar amigo que enemigo. Aunque tenía casi 50 años, no daba señales de haber dejado atrás la juventud, salvo que la naturaleza, en uno de sus caprichos, le había plantado una pequeña pluma de pelo blanco sobre la oreja derecha, oscureciendo, en contraste, aún más el resto de sus espesos rizos negros. Estaba pensativo esa mañana, pues, tras encender su pipa, se sentó a su escritorio con un papel en blanco delante, sumido en una profunda ensoñación. De repente, sus pensamientos volvieron al presente. Sobre la grava del camino de entrada, se oyó un ruido sordo y metálico,
que se convirtió en el traqueteo de un coche antiguo. Entonces, al doblar la esquina, apareció un Wolseley anticuado, con un joven, de tez lozana y bigote amarillo, al volante. Sir Henry se puso de pie de un salto al verlo, y volvió a sentarse. Se levantó de nuevo, cuando un minuto después, el lacayo anunció al señor Ronald Barker. Era una visita temprana, pero Barker era íntimo amigo de Sir Henry. Como ambos eran excelentes tiradores, jinetes y jugadores de billar, tenían mucho en común, y el más joven y más pobre de los dos solía pasar, al menos, 2 tardes a la semana en Walcott Old Place. Por lo tanto, Sir Henry se acercó cordialmente, extendiendo la mano, para darle la bienvenida. «Eres madrugador esta mañana», dijo. «¿Qué pasa? Si vas a Lewes, podríamos ir juntos en coche». Pero el comportamiento del joven era peculiar y descortés. Ignoró la mano que le tendían, y se quedó allí, tirándose de su largo bigote, mirando, con ojos preocupados e inquisitivos, al magistrado del condado. «Bueno, ¿qué pasa?», preguntó este último. El joven seguía en silencio. Estaba claramente al borde de una conversación, que le resultaba sumamente difícil iniciar. Su anfitrión se impacientó. «¿No te ves bien esta mañana? ¿Qué demonios pasa? ¿Te preocupa algo?» «Sí», dijo Ronald Barker con énfasis. «¿Qué pasa? ¿Acaso no lo sabes?» Sir Henry sonrió. «Siéntate, querido amigo. Si tienes alguna queja contra mí, házmelo saber». Barker se sentó. Parecía prepararse para un reproche. Cuando llegó, fue como una bala de pistola. «¿Por qué me robaste anoche?» El magistrado era un hombre de temple férreo. No mostró sorpresa ni resentimiento. Ni un solo músculo se movió en su rostro, sereno y serio. «¿Por qué dices que te robé anoche?» «Un tipo alto y corpulento me detuvo en la carretera de Mayfield. Me apuntó con una pistola a la cara, y me quitó la cartera y el reloj». «Henry, ese hombre eras tú». El magistrado sonrió. «¿Soy el único hombre alto y corpulento del distrito? ¿Soy el único con coche? ¿Crees que no podría reconocer un Rolls Royce cuando lo veo? Yo, que me paso la mitad de la vida en un coche, y la otra mitad debajo de él. ¿Quién tiene un Rolls Royce por aquí, aparte de ti? Mi querido Barker, ¿no crees que un salteador de caminos moderno, como el que describes, sería más probable que operara fuera de su propio distrito? ¿Cuántos cientos de Rolls Royce hay en el sur de Inglaterra? No, no servirá, Henry, no servirá. Incluso tu voz, aunque la bajaste un poco, me sonaba bastante familiar. Pero, ¿qué demonios, hombre? ¿Por qué lo hiciste? Eso es lo que me supera. Que me hayas asaltado a mí, uno de tus mejores amigos, un hombre que se dejó la piel por ti en la guerra, y todo por un reloj barato y unos cuantos chelines, es simplemente increíble. Simplemente increíble, repitió el magistrado con una sonrisa. Y luego esas actrices, pobres chicas, que tienen que trabajar todo lo que ganan. Te seguí por el camino, ¿entiendes? Eso fue una mala pasada. El otro tipo, ese potentado de la ciudad, es diferente. Si un ladrón tiene que salir a robar, ese tipo es presa fácil. Pero tu amigo, y luego las chicas, bueno, lo repito, no me lo podía creer. Entonces, ¿por qué creerlo? Porque esa es la verdad. Bueno, parece que te has convencido a ti mismo de eso. No parece que tengas muchas pruebas que presentar ante los demás. Podría jurarlo ante un tribunal de policía. Lo descubrí todo, cuando me cortabas el cable del auto. Vi ese mechón blanco tuyo, asomando por detrás de la máscara. Por primera vez, un observador agudo podría haber visto algún ligero signo de emoción en el rostro del baronet. Parece que tienes una imaginación bastante vívida, dijo. Su visitante se sonrojó de ira. Mira, Hailborthy, dijo, abriendo la mano y mostrando un pequeño triángulo dentado de tela negra. ¿Ves eso? Estaba en el suelo, cerca del coche de las jóvenes. Debiste arrancártelo al saltar del asiento. Ahora, manda traer ese grueso abrigo negro. Si no tocas el timbre,
Lo haré yo mismo y lo traeremos. Voy a llevar esto hasta el final, y no te equivoques. La respuesta del baronet fue sorprendente. Se levantó, pasó junto a la silla de Barker, y acercándose a la puerta, la cerró con llave y se la guardó en el bolsillo. Vas a llegar hasta el final, ya lo veo, dijo. Bien, en ese caso, debemos hablar con franqueza, Barker, de hombre a hombre, y que esto acabe en tragedia o no, depende de ti. Había entreabierto uno de los cajones de su escritorio mientras hablaba. Su visitante frunció el ceño con enojo. No mejorarás las cosas amenazándome, Jailborzi. Voy a cumplir con mi deber, y no me engañarás. No pretendo engañarte. Cuando hablé de una tragedia, no me refería a ti. Lo que quería decir es que este asunto no puede tomar ciertos giros. No tengo parientes ni amigos, pero está el honor familiar, y hay cosas imposibles. Es tarde para hablar así. Bueno, quizás sí, pero aún no es demasiado tarde. Y ahora tengo mucho que decirte. En primer lugar, tienes toda la razón. Fui yo quien te asaltó anoche, en el camino de Mayfield. Pero, ¿por qué demonios? De acuerdo, déjame contarlo a mi manera. Primero quiero que mires esto. Abrió un cajón, y sacó 2 paquetitos. Esto debía ser enviado a Londres esta noche. Está dirigido a ti, y te lo entrego de inmediato. Contiene tu reloj y tu cartera. Así que, como ves, salvo por el alambre de tu auto cortado, tu aventura no habría sido tan mala. Este otro paquete está dirigido a las señoritas del Teatro Gaiety, y sus pertenencias están adjuntas. Espero haberte convencido de que tenía la intención de una reparación completa en cada caso, antes de que vinieras a acusarme. ¿Y bien? Preguntó Barker. Bien, ahora trataremos de la tercera de mis víctimas, Sir George Wilde, quien, como quizás no sepas, es el socio principal de Wilde y Buchendorf, los fundadores del banco Ludgate, de infame memoria. Su chofer es un caso aparte. Puedes creerme, bajo mi palabra de honor, que no tenía intención de lastimarlo. Pero es del amo de quien quiero hablar. Sabes que no soy rico. Supongo que todo el condado lo sabe. Cuando mi mejor caballo, Black Tulip, perdió el derby, me quedé con las manos vacías. Y hubo también otras cosas. Entonces recibí una herencia de 1000 libras. El banco Ludgate pagaba un 7% sobre los depósitos. Yo conocía a Wilde de vista, y le pregunté si era seguro. Dijo que sí. Deposité allí mi dinero, y en 48 horas, todo se vino abajo. Ante el síndico oficial, se supo que Wilde sabía desde hacía 3 meses, que nada podría salvar el banco. Y aún así, me aconsejó que invirtiera allí todo mi dinero. Está bien, maldita sea. No puedo decir que se tratase de un robo, pero yo había perdido todo mi dinero, y ninguna ley podía ayudarme. Según mi punto de vista, George Wilde me había robado tan claramente, como un hombre puede robar a otro. Fui a verlo para reclamarle, pero se rió en mi cara. Me dijo que fuera más prudente con mi dinero en el futuro, y que la lección era barata a ese precio. Así que juré que, por las buenas o por las malas, me vengaría de él. Le espié, hasta que conocí todas sus costumbres. Sabía que volvía de Eastbourne, los domingos por la noche, y sabía que llevaba una buena suma en la cartera. Bueno, ahora es mi cartera. ¿Quieres decir que no estoy moralmente justificado para hacer lo que he hecho? Por Dios, habría dejado a ese diablo tan desnudo, como él dejó a tantas viudas y huérfanos, si hubiera podido hacerlo. Está bien, interrumpió Barker, pero, ¿qué hay de mí y de esas pobres chicas? Ten un poco de sentido común, Barker. ¿Crees que podría ir a asaltar a este enemigo personal, directamente, y pasar desapercibido? Era imposible. Tenía que hacerme pasar por un simple ladrón, que se lo había topado por casualidad. Así que me lancé a la carretera y me arriesgué. ¡Qué demonios! El primer hombre que encontré fuiste tú. Fui un tonto al no reconocer esa vieja cafetera tuya, por el ruido que armó subiendo la colina. Cuando te vi, me costó hablar de la risa. Pero tenía que seguir adelante.
Lo mismo con las actrices. Me temo que me delaté, porque no pude aguantar verlas llorar, pero tenía que mantener el espectáculo. Luego vino mi hombre en persona. No era un farol. Estaba decidido a darle un buen susto, y quitarle todo lo que pudiese, y lo hice. Ahora, Barker, ¿qué opinas de todo esto? Anoche te apunté a la cabeza con una pistola, y por Dios, aunque no lo creas, me temblaba la mano al hacerlo. El joven se levantó lentamente, y con una amplia sonrisa, estrechó la mano del magistrado. No es que apruebe lo que has hecho, pero puedo llegar a entenderlo. Sin embargo, fue demasiado arriesgado, dijo. Si te hubieran detenido, tu carrera se habría acabado. Eres un buen tipo, Barker, dijo el magistrado. No te preocupes, no tengo intención de repetirlo. No obstante, fue fascinante. Me lo pasé genial. No lo volveré a hacer, porque ese papel de asaltador de caminos podría apoderarse de mí. Un teléfono sonó con fuerza sobre la mesa, y el baronet se llevó el auricular al oído. Mientras escuchaba, sonrió a su compañero. Llego bastante tarde esta mañana, dijo. Y me están esperando, para juzgar algunos pequeños hurtos, en el tribunal del condado. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.